La fuga de Fernando Alvarado sorprendió a las principales figuras del gobierno y el escenario de la desestabilización pone en alerta al Estado. ¿La lucha anticorrupción de Moreno se debilita? El periodo de transición que vive el Ecuador empieza a darle problemas al presidente Lenín Moreno. Puertas adentro, el gobierno nacional acusa una falta de cohesión y Rafael Correa se ha convertido en el nuevo fantasma de Carondelet. En el programa de hoy veremos hasta qué punto la purga interna en Alianza País ha sido suficiente o si hay otros errores cometidos por el Ejecutivo que despiertan pesimismo en la población. El gran escape de Fernando Alvarado golpea a Lenín Moreno. De eso vamos a hablar cuando empiece Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Santiago Cuesta, consejero presidencial de Lenín Moreno. Dirigió la encuestadora CMS. Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo por la provincia de La Suay. Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Integra la comisión seleccionadora de la Corte Constitucional. Y Marcelo Larrea, ex titular de la Federación Nacional de Periodistas, dirigente político del movimiento Pan Humanista. Gracias por acompañarnos en Políticamente Correcto. Hoy nos enfocaremos en el momento complejo por el que atraviesa el presidente Moreno a la hora de mostrar un gobierno consolidado, que un año y medio después de estar en funciones denuncia ser blanco de un grave boicot correísta. Las dos últimas semanas registran un cúmulo de episodios que han golpeado la imagen del presidente y del régimen, como lo recoge Claudia Roura en el siguiente reportaje. 1. Caso Caterva. El presentador del canal incautado TC Televisión, Mauricio Ayora, denunció al aire cobros sin su autorización en tarjetas de crédito. Por ello fue despedido. La denuncia salpicó a Eduardo Jurado, secretario de la Presidencia, por ser accionista de una empresa que hace llamadas telefónicas para servicios bancarios. Caterva volvió a la pantalla y el presidente Moreno ordenó a los bancos revisar cobros indebidos y devolver el dinero. 2. Demanda de Assange. El hacker australiano Julian Assange demandó al Ecuador luego de que el gobierno de Moreno le cortara las comunicaciones y ajustara el protocolo de visitas en la embajada en Londres. Pese a ello, el canciller José Valencia aseguró que se mantendrá el asilo a Assange. 3. Deudas Gama TV. El secretario de Comunicación Andrés Michelena enfadó a los trabajadores de Gama Visión por sus declaraciones sobre los salarios atrasados. Dijo que cuando Correa devuelva el dinero, él pagará. Tras ser cuestionado, Michelena anunció que el Estado pagará al canal $6 millones por la transmisión de 150 sabatinas. 4. Violencia en Pozorja. La policía no pudo detener a la turba enfurecida que linchó a 3 personas detenidas por supuesto robo. El rumor de que eran secuestradores de niños hizo que la gente los ajusticiara. 12 policías resultaron heridos. El Ministerio del Interior envió refuerzos a Pozorja. 5. La fuga de Alvarado. El exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado dijo por WhatsApp que se retiraba el grillete electrónico y fugaba del país. Alvarado es investigado por peculado y lavado de activos en varios contratos de la SECOM. El hecho sumió al gobierno en una crisis política. El grillete estaba intacto, lo que evidencia la complicidad de las personas encargadas de vigilar a Alvarado. Varios funcionarios del Ministerio de Justicia y del ECU 911 fueron destituidos. Por motivos de seguridad, el ex vicepresidente Jorge Glass fue enviado a la cárcel de La Tacunga. ¿El gobierno de Lenín Moreno actúa de forma reactiva? Bien, empezamos. Lourdes Cuesta, ¿usted cree que al ver todos estos hechos nos queda la sensación de que el gobierno de Moreno perdió la iniciativa política y se volvió reactivo a tapar incendios? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los panelistas que hoy me acompañan. Realmente nunca ha tenido un plan estratégico, jamás ha tenido una línea de acción desde el día 1. Siempre ha sido reactivo a lo que está sucediendo. No hay un plan económico, reaccionemos frente a los problemas con medidas. Tenemos crisis política, reaccionemos cortando los mandos medios y no tomando resoluciones claras y de frente. Yo creo que aquí hay incluso una crisis de relato. Es muy distinto lo que dice a lo
lo que hace el presidente. Pero, asambleísta, la transición política, todo el replanteamiento del quinto poder a través de la consulta popular fue iniciativa de él y le funcionó. Ahí tenía una iniciativa política Moreno. Esto no se puede negar. ¿Está funcionando? Por supuesto que suena muy bien toda la iniciativa que ha habido y todos los ecuatorianos que votamos a favor de la consulta creíamos que esa podía ser la solución. La pregunta es, ¿está funcionando? Este momento no tenemos siquiera una Corte Constitucional, espero que pronto sea nombrada porque realmente estamos con una crisis en la justicia, una crisis económica, una crisis institucional, una crisis Ahora, de lo que seguridad. yo sí veo es que más allá de los problemas externos, el problema es interno, casa adentro en el gobierno. Ahí usted encuentra unas debilidades. Absolutamente, comenzando incluso por las mismas declaraciones de los personeros o de los funcionarios cercanos al presidente Moreno. Por ejemplo, escuchamos decir al secretario, a Michelena, que hay topos del correísmo o incluso convertirse en juez y decir que dictarán medidas cautelares prohibiendo la salida del país de los funcionarios correístas. Debería comenzar por él, porque él también fue un funcionario correísta. El mismo presidente de la República fue un funcionario correísta. Entonces no puede tener ese tipo de reacciones. Bien, perfecto. Santiago Cuesta, en Carondelet se habla, como dice el asambleísta, de topos correístas, pero también hay errores de impronta morenista. ¿Y cómo sopesarlos? ¿Hasta qué punto es un error no camuflar esos errores morenistas por hablar de la conspiración correísta? Yo creo que la gente se quedó acostumbrada a Rafael Correa. Durante 10 años tuvimos un presidente que agredía, ofendía, vilipendiaba, ordenaba en la justicia, manejó la justicia, manejó todos los poderes del Estado. De repente llega un presidente honesto, serio, que permite lo que estamos discutiendo hoy día. Este programa probablemente en la época de Correa no hubiera podido funcionar. Cada uno es libre de decir lo que piensa. No es que el presidente Moreno no tiene un plan de gobierno, no es que el presidente Moreno no tiene un plan económico. El problema es que cuando uno llega a un gobierno, uno se encuentra con realidades distintas a la que los números que le presentaron son. Eso se tiene que arreglar sobre la marcha. Por ejemplo, en el video que vimos, dos casos puntuales, el famoso caso Caterva o el caso de Gama TV, de las declaraciones de Michelena, hubieran podido tranquilamente evitarse o no armarse una bola de nieve como se armó, precisamente por estos errores que comete el gobierno, errores de discurso, errores de enfoque, de haber querido callar a Caterva en lugar de dejar que el tema se decante sin mayor problema. No, yo le voy a hacer una pregunta, Carlos, y vale la pena que la conteste con honestidad que le caracteriza. En este canal y en todos los canales privados, cuando un periodista hace uso de las cámaras para defender un derecho propio, un problema propio, lo hace público. En todos estos canales han sancionado a los periodistas. Algunos han salido votados. Hoy resulta que el señor Caterva, nuevamente lo vuelvo a poner, le debitaron $2.50, consensuado, aceptado por él telefónicamente. Telefónicamente, sí. ¿Por qué no se firma? Porque el señor Correa cambió la ley. No, yo le entiendo eso perfectamente. A lo que voy es que terminaron victimizándole al señor, porque a lo mejor si no se lo sancionaba, el tema pasaba como una anécdota. Yo no sé quién lo victimizó. Al suspenderlo, al despedirlo, ¿no? Esto no es una anécdota, cuidado. Esto es una confabulación de Correa. Correa ha activado en los últimos 30 días a todos sus troles. Ha gastado más de $3 millones en troles en un mes para pegarle a todas las personas cercanas al presidente Moreno. Y si ustedes no les decían nada a Caterva, a lo mejor la denuncia caía por sí sola y no terminaba salpicando a jurado, por ejemplo. Entonces mañana no digamos nada cuando vemos a alguien que roba. No digamos nada porque puede ocurrir un problema. Las cosas hay que decir la verdad, simplemente la verdad. El señor Caterva, el señor Ayora, cometió una ilegalidad, intentó inclusive... Una falta de principio periodístico. No solamente falta de principio periodístico, una ilegalidad. Él intentó, primero no contrastó la noticia, así es. Primer error. Segundo, él cometió un error más grave todavía, intentó poner en riesgo la banca privada ecuatoriana. Eso es lo grave. Bueno, vamos con usted, Marcelo Larrea. ¿Por qué se debilita Moreno? ¿Hay esa percepción o no es así? Bueno, evidentemente hay una conspiración permanente desde que él asumió el poder
y tomó distancias del correísmo y que llevaron incluso a que el expresidente Correa no tenga la oficina que quería tener en el Palacio de Carondelet y que ahora esté fuera del país. Y que numerosos miembros de lo que fueron su gobierno, incluidos miembros del propio gobierno del presidente Moreno, estén ahora bajo la lupa de la Contraloría General del Estado, de la Fiscalía General de la Nación y de la Justicia. Un proceso de transición como este es sumamente complejo y no solamente demanda del presidente Moreno y de su gobierno un gran esfuerzo. Es necesario un gran acuerdo nacional para resolver problemas fundamentales. Uno de ellos, que lamentablemente todavía queda en el tintero, es la independencia de la justicia. El Consejo de Participación Transitorio ya debió haber evaluado a los ministros de la Corte Nacional de Justicia. Ya debió haber planteado un proyecto de reformas constitucionales para que el Consejo de la Judicatura deje de ser el órgano de gobierno de la justicia, se restablezca la jerarquía de la Corte de Justicia y no tengamos un instrumento que ordena sentencias e interviene en la justicia del país. Más aún cuando los escándalos de corrupción son tan grandes que requerimos una justicia independiente. ¿Usted dice que si no hubiera habido celeridad en esos casos como el de Alvarado no hubieran sucedido esta semana? Han sucedido cosas importantes, evidentemente que entre ellas el mismo proceso contra el señor Alvarado. Ahora, la fuga del señor Alvarado es un problema de seguridad pública y es un problema de seguridad pública que evidentemente interpela al gobierno. Me refiero a que usted habla de la justicia como uno de los responsables de que estas cosas no se asienten. Esa es una de las responsabilidades, pero la fuga de Alvarado es un problema de seguridad pública. Es el problema del grillete, es el problema del EQ 911, es el problema del Ministerio de Justicia. Lo que ocurrió es que el presidente Correa, el expresidente Correa, descerebró la gestión del Poder Ejecutivo. Tenemos un Ministerio del Interior que se declara que se dedica exclusivamente a la seguridad pública. Tenemos un Ministerio de Gestión Política que se dedica a la política. Son dos elementos que están íntimamente ligados. El problema de seguridad pública no es un problema de policías, es un problema de dirección política. ¿Y es justificativo, Ramiro García, que por estos diagnósticos que hace Marcelo Larrea se siga dilatando o se siga viendo debilitada la gestión del gobierno en iniciativa? Bueno, a ver, yo creo que la gestión del gobierno ha tenido muchos aciertos y bastantes errores. Y además hay que entender el contexto en el que se mueve y en el que aparece el gobierno. El gobierno era en un principio era una prolongación del correísmo. Evidentemente no recibió la mesa servida, pero sí el plan hecho. Es decir, es un gobierno que en el camino ha tenido que ir cambiando, ajustando las alforjas, digamos, de la política pública. Ha tenido que ir modificando su política económica, por ejemplo. Un ministro como Richard Martínez habría sido impensable en el correísmo. Una ministra como María Paula Romo habría sido impensable en el correísmo. Un ministro como José Valencia, un diplomático de carrera, habría sido impensable en el correísmo. Entonces, han tenido que ir modificando y yo creo que más bien los errores muchas veces los ha cometido por replicar políticas del correísmo. Cuando hablan de descorreizar al gobierno, no tiene sentido hablar de sacar gente, porque, ojo, del 100% del servicio público, después de 10 años de correísmo, por lo menos el 80% fueron nombrados por funcionarios de Correa. Por lo tanto, tendríamos que cambiar completamente a todos los funcionarios públicos del país y eso no tiene sentido. Descorreizar el gobierno es no cometer las mismas barbaridades que hizo Correa. Por ejemplo, no interferir en la administración de justicia, no salir a decir vamos a ordenar medidas cautelares, vamos a disponer prohibiciones de salida del país, que solo lo pueden hacer los jueces dentro de procesos. Por favor, entonces eso es descorreizar, es decir, no cometer las mismas tonterías. Eso es lo que se espera. Con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Siga el debate en Políticamente Correcto. Uno de los hombres más importantes del correísmo, Fernando Alvarado, huyó del país para no enfrentar a la justicia. Un momento que desató una crisis dentro del gobierno de Lenín Moreno. Regresamos con el análisis aquí en Políticamente Correcto. Con el argumento de que existe una persecución política en su contra y de que la administración de la justicia no es decente, el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado justificó el retiro del grillete electrónico y su fuga del país. Pero detrás de estas excusas hay una realidad. Contra Alvarado pesan 11 informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por el manejo de los canales incautados, los contratos y recursos para las sabatinas, así como otras presuntas irregularidades en el manejo de la propaganda estatal, que durante la década pasada superó los 1.400 millones de dólares. 4 días después de su fuga, la justicia dictó orden de prisión preventiva, el congelamiento de las cuentas bancarias y solicitó al Interpol la difusión roja para su captura. El presidente Moreno cuestionó el cinismo con el que operó el exfuncionario. Nadie
Nadie puede burlar la justicia, menos aún un sospechoso de corrupción. Vamos a dar una lucha sin tregua para extraditar a los culpables o sospechosos que han salido del país o apresarlos si todavía están aquí. No permitiré que se burlen una vez más de la buena fe que tienen nuestros compatriotas. Bien, Ramiro García, volvemos con usted. ¿Es justificable, es comprensible, es inaceptable que se les haya escapado Fernando Alvarado al gobierno, teniendo en cuenta que ellos tenían la obligación de controlar ese grillete? Vea, era un poco crónica de un escape anunciado. Está claro que el correísmo todavía controla amplios sectores del servicio público y de la seguridad ciudadana. Ojo. Y esto se acaba de hacer evidente en este caso. Es decir, 300 alertas de manipulación del grillete no fueron reportadas a la Fiscalía. A la primera alerta, lo que tenía que hacer el funcionario responsable es decir esto al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia reportar a la Fiscalía y la Fiscalía solicitar el cambio de medida cautelar a prisión preventiva porque se estaba incumpliendo la medida alternativa. Eso era todo. ¿Qué pasó? Un funcionario o un grupo de funcionarios que estaban a cargo del cordón de seguridad o del sistema de seguridad relativo al grillete electrónico, simplemente se hizo de la vista gorda, vieron que estaban manipulando, que 300 veces había manipulado el grillete y no hicieron nada. ¿Y no debió haber hecho el gobierno, haber tenido la malicia de haber entendido que este era un pez gordo y que no se le podía escapar bajo ninguna circunstancia? O sea, ¿no hay ahí un error de omisión gravísimo en el gobierno? Vea, yo creo que la evaluación sobre este tema de Alvarado ha sido demasiado dura con el gobierno. Creo que todos hemos sido muy duros con el gobierno. Sí, es una barbaridad que se haya escapado. Es terrible que todos los casos de impunidad de los altos cargos del correísmo llegan hasta el llamamiento a juicio porque luego se vuelan los procesados. En el caso del señor Alvarado, lo excepcional fue que a él lo llamaron por peculado y no por robo de gallinas, como el señor Glass. O sea, recordemos que el señor Glass está preso por un delito menor. Pero a pesar de que hay empresas como SATRE que están advirtiendo que hay una manipulación judicial frente a casos como los de ellos, que sus utilidades de $6.000 no justifican un proceso como el que se le está siguiendo a Alvarado, por ejemplo. A ver, ojo, primero que nada, Alvarado o quien sea, todas las garantías de debido proceso y presunción de inocencia, y eso es lo primero que tenemos que tener. Es decir, ojo, tenemos que... No conozco el proceso a profundidad, digamos, okay. Conozco solamente aquello que ha salido en medios de comunicación, pero cuidado que a criterio o bajo pretexto de combatir la impunidad o combatir la corrupción nos vamos cargando el Estado de Derecho. O sea, lo primero que tenemos que entender es que la Constitución aplica para todos. Esto me ha generado una cantidad de insultos varias veces por redes sociales, pero sí, me han dicho defensor de delincuentes, no, defensor de garantías, defensor de derechos, y los derechos y garantías amparan a todos. Bien, Lourdes Cuesta y a Moreno, ¿lo traicionaron los correístas o ese encubrimiento va mucho más allá que una sorpresa de las altas cúpulas del gobierno? Bueno, se llaman traicioneros unos a otros, se llaman traicioneros los correístas de Correa y llaman traicioneros a los correístas de Moreno, porque es una mezcla que yo ya no logro entender. Vemos justamente en este caso puntual de Fernando Alvarado que él ventajosamente nos avisa que se fue. Porque caso contrario, quién sabe cuándo nos enterábamos, ¿no? Más bien hay que agradecerle, porque aquí sí hay una clara incompetencia de quienes estaban a cargo justamente de monitorear este tema. Y hay que recordar que Alvarado no únicamente tenía como medida cautelar un grillete electrónico, tenía también una prohibición de salida del país. Así que ese jueguito del yo no fui, fue TT, deberían parar un poco los responsables del caso. Somos duros con el gobierno, que somos excesivamente severos con el gobierno en este caso. Entonces nos hacemos de la vista gorda, decimos pobrecito Lenín, pobrecitos los ministros, otra vez nos vieron la cara de tontos a los ecuatorianos. Y los ecuatorianos estamos cansados de que nos vean la cara de tontos. Tenemos que ser duros contra la corrupción y esa tan cacareada cirugía mayor contra la corrupción tiene que llegar ya. No vamos a seguir pretendiendo que vaya un mando medio, se le escapa por ahí las seguridades o se le burlan las seguridades, como dijo, de un centro de rehabilitación, en el caso del ministro de Justicia, ¿a quién vuelan? A la encargada del ministro. Cuesta no está de acuerdo con que se vaya Paul Granda, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo con que el presidente Moreno le acepte la renuncia al ministro Granda y no solamente como encargado del Ministerio de Justicia, sino como secretario de la política, porque le quedó grande el puesto. Pero es que según su criterio se va a ir también María Paula Romo por el caso Tiene que irse, Pozorja, por supuesto, se va a ir, o sea, por supuesto. Aquí hay responsables políticos. Hay una inestabilidad que se está abonando. Aquí hay responsables políticos y por ahí tiene que empezar el presidente Moreno a descorreizar, como dice, justamente dejar de proteger a quienes tiene cerca y no están funcionando en sus labores. Con todo respeto, a veces veo y veo con mucha sorpresa que las agendas del correísmo y las agendas de la oposición política, incluso de derechas, terminan confluyendo. Es decir, es el mismo discurso
discurso de que maneja el correísmo. Votemos a todos, saquemos a todos, desestabilicemos al gobierno, perfecto. Es decir, acá nadie defiende el gobierno, ni mucho menos, pero cada cosa en su punto. Lo que decía Marcelo, mientras tengamos la porquería de administración de justicia que tenemos, porque además hay que decir las cosas con su nombre, no podemos luchar contra la impunidad. Mientras tengamos esa Corte Nacional de Justicia, la misma Corte Nacional de Justicia que perseguía a Villavicencio, que persiguió a Julio César Trujillo y a los miembros de la Comisión Anticorrupción, que persiguió a Clever Pero Jiménez. como ellos eran inclementes según el grillete, por ¿no? supuesto, Y ojo, esa misma aquí se corte voy a es la que aclarar está algo. funcionando ahorita, pues. Que no se insinúe que yo tengo algo que ver con los correístas, porque he sido muy clara. No. Lo que digo es que a terminas ciertos confluyendo sectores, en a la ciertos misma sectores petición. les molesta cuando digo que ruptura es la nueva Avanza. A ciertos sectores A mí, les molesta. yo no tengo nada más. nada que ver con ruptura, ni con Avanza, ni con Cuando no nada. les gusta que se metan con ciertos amigos, enseguida saltamos. Yo ventajosamente no me debo ni a los verdes oscuros ni a los verdes claros. Bueno, Santiago Cuesta, pero resulta cuestionable que el gobierno y que Michelena, que es la persona que dice que él impulsa o trata de abrir esa caja de Pandora, que es la Secretaría de Comunicación, y que a partir de eso empiezan las investigaciones, se les escape Fernando Alvarado. Esto es muy sencillo. En Estados Unidos se escapan 3.000 personas todos los años por romper grilletes. La pregunta, nuevamente, si yo actuara como Lourdes propone y mañana me demuestran que un débito incorrecto se hizo en el Banco de Guayaquil, meto preso a Lazo, meto preso al gerente del Banco de Guayaquil, cierro el Banco de Guayaquil, eso era Correa. Señores, hay un debido proceso. Gracias. Pero se les escapó el pez gordo del gobierno Perdóname, anterior. no pues, se nos Santiago Cuesta. escapó, se escapó ¿Se les del escapó, país. No, señor? señor. Se les ¿Quién escapó. manejaba los grilletes del control? El grillete lo controla El ECO 911. el ECO 911. Nuevamente, corrupción Ministerio de hay, Justicia. corrupción hay en todos lados. Al señor Granda no le informan, no son 300, son muchísimos más. Son muchísimos más. Nos enteramos cuando se produce el problema. Es que dicen La que Granda corrupción- es correísta edulcorado, pues ese es el problema. Bueno, si ¿Cómo usted- No, eso es lo que yo estoy interpretando lo que dice pues, Nuevamente, Santiago. dicen que la banca es corrupta, dicen que la banca es ladrona, dicen que yo soy ladrón, dicen que Ramiro es un correísta disfrazado porque él opina que el debido proceso debe de funcionar. Dicen tantas cosas en redes sociales y esos dicen provocaron 3 muertos en Pozorja. Los muertos de Pozorja son por dicen. Dicen que esos señores, que eran unos vulgares asaltantes, le robaban órganos a niños. Y por la falta de Corrieron control en de la redes, policía en también. redes sociales y asesinaron, masacraron a 3 seres humanos. Es decir, los linchamientos mediáticos que se dan en las redes sociales producen eso. Dicen muchas cosas. El debido proceso debe de primar en el Ecuador. Nos quedamos acostumbrados a que un presidente de la República dice, metan preso a fulano de tal, y el señor estaba por orden de la Fiscalía preso a la siguiente semana. Ahora tenemos un gobierno que no interfiere en la justicia. Concuerdo con Ramiro que la justicia debe ser purgada, debe ser mejorada, debe ser cambiada, pero hay un proceso jurídico que seguir. No se pueden atropellar los procedimientos. Por amor de Dios, respetemos las funciones del Estado. Marcelo Larrea, ¿cómo mira usted la reacción del presidente de la República el miércoles por la noche? A mí me pareció bastante tibia, no le sentí como una posición decidida a hacerle frente a ese problema del gobierno. El presidente tiene que asumir sus responsabilidades, evidentemente, pero esas responsabilidades tienen que ver con todos. En la intervención anterior yo me refería a que el Ministerio de Gobierno fue descerebrado. Tiene un Ministerio de Interior, que es básicamente un Ministerio de Policía, un Ministerio de Política, un Ministerio de Justicia, y han separado la gestión política de la seguridad pública. Es necesario un cambio estructural en el funcionamiento del Ejecutivo. Debe haber un Ministerio de Gobierno que se dedique a la política y garantice la Por ese seguridad lado pública. debería ir el reacomodo del gobierno. dice Naturalmente, pero eso, la necesidad de transformaciones de fondo en el gobierno están asociadas a la necesidad de un consenso general. Necesitamos un gran acuerdo nacional ¿Y quién para debe liderar eso? reconstruir los elementos básicos de la República en este país. Uno de ellos es la independencia de la justicia, sobre la cual se ha hecho muy poco, a pesar de que tuvimos una consulta popular que le dio al Consejo de Participación una función y hay que sacar las manos de la justicia. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Luego del corte comercial analizaremos cómo está conformado el gabinete de Lenín Moreno. ¿Será que el correísmo sigue vigente? No se lo pierda este debate por Ecoavisa. En los últimos meses el país se concentró en la transición institucional que motivó cambios en el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Electoral también, la justicia y otras entidades. Pero ¿hubo una verdadera transición dentro del Poder Ejecutivo? Claudia.
Al inicio del gobierno de Lenín Moreno, en mayo del 2017, Alianza País tenía una alta cuota ministerial. El gabinete estaba integrado por la vicepresidencia, 18 ministerios, 16 secretarías y 5 consejerías. Dentro de estas carteras había 13 funcionarios de Alianza País y 12 colaboradores más cercanos al correísmo. Eran los días de Jorge Glass, María Fernanda Espinosa, Eduardo Mangas, Ricardo Patiño, Rosana Alvarado, Virgilio Hernández, Patricio Rivera, Paola Pavón, César Navas, Augusto Barrera, entre otros. Las 14 carteras restantes estaban a cargo de funcionarios de perfil técnico o de otras cuotas políticas. Un año y medio después, el gabinete de Moreno se redujo a la vicepresidencia de la República, 17 ministerios, 10 secretarías y una consejería. Alianza País maneja 4 de esas carteras con María Alejandra Vicuña, Paul Granda, Fander Falconi y José Herrera. Y hay 2 funcionarias exministras de Correa, la secretaria jurídica Joana Pesantes y la ministra de Salud Verónica Espinosa. Y ese repliegue de Alianza País permitió a Moreno tener un gabinete más diverso. De hecho, Carlos, el equipo ministerial tiene otras 4 corrientes bien definidas. 3 movimientos políticos tienen espacio. Ruptura 25 con el Ministerio del Interior y la Secretaría Particular del Presidente. Pachacutic en el Ministerio del Ambiente y Centro Democrático en el de Trabajo. Las carteras de Defensa y la Cancillería están en manos de 2 ministros con perfil institucional, el militar Osvaldo Jarrín y el diplomático José Valencia. Las carteras económicas y de la producción están integradas por funcionarios vinculados al sector empresarial, mientras que el morenismo está blindado por los 3 hombres fuertes del gobierno: el secretario general Eduardo Jurado, el secretario de Comunicación Andrés Michelena y el consejero Santiago Cuesta. Si Alianza País tiene tan poca presencia ahora en el régimen, ¿por qué hablamos de la influencia correísta? Porque en todas estas dependencias del Ejecutivo, sin contar a los profesores, médicos, militares y policías, trabajan unos 40.000 servidores públicos. Solo en el Ministerio de Justicia, ahora criticado por la fuga de Alvarado, hay 3.239 funcionarios y en el ECU 911, 1.594. Por lo que cabe preguntarse, ¿quién tiene en realidad el control de esta enorme cantidad de funcionarios? ¿Moreno o Correa? Carlos. Santiago Cuesta, ¿cómo va a empezar el gobierno a controlar y hacer esa purga que anunció a 40.000 funcionarios públicos que están en el gobierno central y que todos ellos podrían ser virtualmente correístas o morenistas o no sé? Que el doctor García me corrija si estoy equivocado. Creo que hay 2.300 jueces. No están contados los de la judicatura, más, ¿no? Muchos más. Solamente jueces de procesos no penales, 2.300. Pero no están contados aquí la judicatura, estamos hablando del Ministerio de Justicia. No, ok. Quiero poner un ejemplo nada más, simplemente para comparar. Okay. Si mañana decimos todos los jueces son corruptos y limpiamos a todos, votemos a todos, ¿de dónde sacamos 2.300 jueces? ¿Hay 2.300 abogados para ser jueces? La respuesta es no. De acuerdo, pero ustedes hablan de una purga, pues. Nuevamente, cuidado, vamos a respetar. Las purgas, como la llaman ustedes, yo no llamo purga, por si acaso. Yo lo que llamo es que hay que separar de los cargos. A los topos. A los topos, hay que separar a los cargos, a los funcionarios que no están actuando diligentemente, a los funcionarios que están trabajando, boicoteando al gobierno. Pongo un ejemplo muy claro. El otro día le envió un quipus, un mail, el señor ministro de Finanzas, Richard Martínez, al señor ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. El señor Carlos Pérez no había abierto el mail y ya estaba en redes sociales. Por eso, hay 40.000 personas que pueden estar... La pregunta es, si yo mañana, lo voy a poner más fácil, si yo mañana voto 40.000 personas Es que ese es el problema, del Ejecutivo, primero pongo 40.000 personas en el desempleo en la calle. En un momento crítico económico en el país, donde la generación de empleo nos cuesta crearla. Segundo, paralizo la función pública. Así es, de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? A ver, el país quiere, hay que buscar los malos funcionarios. Como decía Ramiro, tenemos personas ex fanáticas o fans del presidente Correa, que son buenos funcionarios. Tenemos malos funcionarios.
tenemos Es que malos empresarios, tenemos buenos empresarios. Otro Fernando Alvarado. Nuevamente, y cuando tenemos una evasión tributaria, votamos también al yo no empresario. digo eso, lo que digo es, hago la pregunta, ¿cómo hacemos el balance? El problema es pues? que no podemos ser, esto es blanco o esto es negro, no podemos ser absolutistas. Si tenemos un reclamo, tenemos que hacer, como yo lo dije al señor Caterva, que tú lo victimizaste ya. No, yo no lo he victimizado, digo que ustedes lo victimizaron. La prensa tiene derecho a proteger a su gremio. Yo protejo también al gremio de los ministros. Tengo que protegerlo. Yo conozco, lo que digo es que de gana lo que te digo es, yo solicité un visto bueno. El visto bueno es un derecho que tiene el empleador de solicitar sobre cualquier trabajador que haya cometido una incorrección. Sin embargo, las redes sociales se inflamaron ayer porque yo solicité que le saquen un visto bueno. Bien, Marcelo Larrea, ¿hay el riesgo de que esta purga que reclaman los morenistas desestructure mucho más como teme Santiago Cuesta y que se pierda Alianza País como estructura política? Bueno, la crisis de Alianza País es evidente como estructura política y ese es un problema político muy serio para el gobierno del presidente Moreno. Pero el problema del país es mucho más profundo. Tenemos una estructura de gestión del poder político que no tiene sentido. Uno de los temas, ya lo señalamos, la necesidad de la independencia de la justicia. Otro, la necesidad de que tengamos un ministerio de la política que se haga cargo de la seguridad pública. De otra manera se nos van a seguir fugando cualquier rato cualquier persona y vamos a tener otros pozorjas que están reflejando no solamente las campañas maliciosas de redes sociales, que están reflejando la desconfianza de la sociedad en la justicia y en la seguridad pública. Pero ¿usted siente que en este cambio de transición, por ejemplo, haya conflictos internos en el gobierno entre Alianza País, rupturistas, morenistas aquí con el representante Santiago Cuesta? Es natural que eso ocurra y creo que el camino que ha transitado el presidente Moreno desde el 24 de mayo hasta la fecha ha dado resultados muy importantes, ha permitido que muchas cosas que estaban ocultas bajo tierra surjan a la superficie, que muchos exfuncionarios en los cuales se pudo haber creído que merecían algún tipo de confianza no merezcan ninguna confianza y hoy estén procesados. Hemos visto una gestión positiva de la Contraloría General del Estado poniendo el dedo en la llaga y señalando un ámbito de recuperación de la moral pública que es lo que el país requiere. Lourdes Cuesta, yo no vi mucha sintonía en la rueda de prensa del domingo entre Michelena, Granda y María Paula Romo. ¿Se siente como que todavía no engrana bien ese equipo? ¿No tiene usted esa sensación? Un excorreísta, una ruptura y un morenista tratando de llegar a un punto medio veo que es bastante difícil, sobre todo cuando trataban de lanzarse la pelotita entre unos y otros. Yo no fui, fueron ellos, tratando de agarrarse con uñas y dientes a los cargos en los que están muy cómodamente acomodados. Definitivamente no hay sintonía y eso es lo que sentimos por fuera, por supuesto, cuando vemos que hay una crisis interna, una pugna de poderes. No se puede decir que todos los funcionarios son malos, por supuesto que no. Por ejemplo, en el caso del ministro Jarrín, en el caso del canciller Valencia, son grandes personas y ojalá todos los funcionarios, por supuesto, y ojalá todos estuvieran en esa sintonía. Hombres de negocios, Santiago, el señor Jurado, el ministro Campana, son gente de negocios. El ministro Richard Martínez, por ejemplo. Está bien, está muy bien, tratar de sacar adelante el país, porque la gente está cansada de las pugnas de los políticos. Siguen sin empleo, seguimos sintiendo, así sea una percepción, Ramiro, sintiendo inseguridad. La gente lo que quiere es tener qué comer y qué darles a sus hijos en el Ramiro García. No, yo creo que el análisis de acá en el Ecuador, después del correísmo, continúa siendo muy maniqueo, ¿no? Es decir, siempre lo vemos las cosas en blancos y en negros, nos perdemos los matices, los grises. Y claro, un poco la discusión, el debate ha terminado polarizándose entre correísmo sí o no. Así empezó el gobierno y no hemos superado. Y de hecho, cuando hablamos de una purga correísta, nuevamente volvemos a poner a Correa en el centro del debate. Insisto, yo no creo que deba hacerse una purga correísta. Lo que creo que se debe purgar son las malas prácticas de gobierno. ¿Y eso sí es posible? Eso es todo. ¿Por qué? Porque, ojo, en el correísmo hubo cosas positivas también, pues. Y eso hay que reconocer. Y eso no se debe purgar. En algún momento, después del nacionalsocialismo, se discutió si
se debía volver al castigo físico de los alumnos que los nazis habían prohibido. Y a criterio de desnazificar la sociedad. Y dijeron, no, eso estuvo bien, fue un acierto de los nazis el prohibir que los profesores peguen a los alumnos. En el caso del correísmo hubo cosas positivas y esas hay que mantenerlas, pero las negativas, no reproducirlas. Cuando vemos, por ejemplo, al señor Michelena que sale y dice, bueno, como ejecutivo hemos ordenado medidas cautelares, entonces eso era una sabatina. Eso habría podido ser tranquilamente parte de lo que Correa decía en una sabatina. Yo reconozco que ese es un error que se cometió. Michelena no es abogado, tú y yo somos abogados. Yo sé. Yo he venido y yo creo que, por como decía Hurtado, creo que los conceptos se fueron más allá, las palabras fueron más allá de los conceptos. Creo que fue un error. Sí, un momento de calentura, un exabrupto equivocado, y por el cual yo pido disculpas públicamente. No tengo ningún problema. Fue un error y se lo reconoce. Pero de ahí, hacer un escándalo político, que se va a meter preso al presidente de la República, porque también fue funcionario de Correa, que se meta preso él mismo, ya estamos llegando un poco más allá de las concepciones. Creo que fue un error de Andrés Michelena, un error por el cual él se disculpó. Y dejémoslo pasar por ahí. Son errores. Ok, nos vamos a un siguiente corte comercial. La economía y la corrupción preocupan a los ecuatorianos. Luego del corte hablaremos sobre estos temas. No se desconecte de Ecoavisa. Ángel Polibio Córdoba, director de la encuestadora Cedatos, nos habla de la pérdida de popularidad del gobierno y cuáles son los problemas que inquietan a los ecuatorianos en la siguiente entrevista. ¿El gobierno de Lenín Moreno se ha desgastado? Cuando comenzó el gobierno, cuando se le preguntaba, ¿y usted cree que el país va por buen camino, que va por mal camino? 49% decía va por buen camino, al poco tiempo de que comenzó el gobierno. Pero ha seguido bajando a tal punto que estamos con el 26%, 69% de población que se siente preocupada, incierta, frustrada y triste. ¿Por qué se siente un mayor pesimismo? La situación económica, la situación de desempleo, la situación en que está la familia frente a la situación del costo de la vida que no lo puede afrontar en forma diaria. La corrupción tenía un peso anteriormente, varios años atrás, que no llegaba al 4%. Y ya con el gobierno que se fue, subió a más de 10% y ahora está en alrededor del 12%. ¿La corrupción ya es una inquietud nacional? A la gente le indigna que la gente, cuando tiene que presentarse y está fuera del país, nunca asiste. Nunca viene a dar la cara. Y cuando llega acá, pues busca la forma de fugar, quitándose todo lo que le pongan, grilletes y todo lo demás. La población tiene indignación de que los recursos que son de la propiedad del país sean recursos que se los han robado y se los han llevado. ¿Cómo se evalúa la gestión de Moreno? Cuando el presidente licenciado Moreno inició su gestión, alcanzó el 66% de aprobación a su gestión. En el mes de agosto del mismo año 2017 subió a 77%. Registro no observado en ningún caso de los gobiernos anteriores. El máximo nivel de aprobación a su gestión. Pero solamente tuvieron que pasar 2 meses, 3 meses para que baje a 69%. En abril de este año a 45%. En junio a 45.9 también, y a septiembre, octubre, baja al 42.1%. Bien, Marcelo Larrea, Cedatos advierte pesimismo y desencanto, ¿hay que preocuparse? Evidentemente, además del gobierno del presidente Moreno, como se ha dicho en este programa, ha sido víctima de todo un bloqueo del ala correísta que se fue del gobierno, y de una conspiración sistemática por impedir que las grandes demandas de la nación relativas al tema de desmontar la estructura delictiva de ejercicio del poder que se instituyó en el pasado, de garantizar los derechos fundamentales de todos, queden atropelladas y disminuidas. Por ejemplo, en el mes de febrero el presidente Moreno tuvo una gran victoria en la consulta popular y un mes después tuvimos los sucesos de la frontera norte y no se ha hecho todavía un examen del significado político de esa conspiración. No solo fue un acto delictivo, fue un acto político contra la legitimidad del gobierno. Es necesario que el gobierno dé un golpe de timón,
evidentemente es fundamental. En los dos este temas que momento, dice Polibio Córdoba, ¿no? Economía y corrupción. el tema de la seguridad pública, el tema de la justicia, el tema de la economía. Hemos visto el programa de reconstrucción económica y todavía no tenemos resultados. Bien. De manera que hay una agenda que el gobierno tiene que consensuar con el país para poder recuperar el alto índice de popularidad que tuvo en su momento. Y la corrupción, Ramiro García, en efecto, ya es un tema central del país, porque mucha gente dice que eso no le molesta a la gente, que a la gente le preocupa es la economía. Bueno, yo creo que la gente ahí cada vez está más clara que no puede haber economía sana y función pública sana cuando existe altos niveles de corrupción. Otra cosa que entiendo yo, la ciudadanía lo asume, es que no se puede hablar de lucha contra la corrupción cuando tenemos la misma estructura judicial. Entonces, mientras no cambiamos la administración de justicia, lo que no significa, al igual que en la función pública, no significa votar a todos los jueces y poner otros, porque además seguramente los nuevos jueces harían exactamente lo mismo bajo el mismo esquema. No es que nuestros jueces son unos perversos que actuaron como alfil político del gobierno de Correa porque su condición ética así lo manda. No, se generó una estructura de control desde lo disciplinario, desde el anterior Consejo de la Judicatura, que se generó a su vez un clima de terror tal dentro de la Administración de Justicia, que los jueces resolvían las causas pensando no en qué dice la Constitución y la ley, sino en qué va a decir el Consejo de la Judicatura y será que esta sentencia me garantiza tener un mes más de sueldo. Es decir, para los jueces el dictar sentencias era un acto de supervivencia institucional. Entonces, mientras tenga, esos mismos jueces están ahí, pero por lo menos a nivel de Corte Nacional, que es donde se cocinan los grandes casos de corrupción. Ojo, tenemos la misma estructura nombrada por el correísmo. Bien. Los mismos jueces que en su momento fallaron contra Villavicencio, contra Trujillo, contra Jiménez, los casos 30S, toditos están ahí. Bien. Lourdes Cuesta, ¿qué sensación le deja a usted de estas impresiones de Polibio Córdoba? Vuelvo a lo que decía al comienzo. Desempleo, no tenemos 250.000 empleos al año, no tenemos las 300 y pico mil de casas que se habían ofrecido. Y les comento rápidamente una anécdota. El día lunes en la mañana iba a un medio de comunicación muy temprano y había una mujer que vendía jugo de naranja a las 6:30 de la mañana en un frío atroz con dos pequeñitos, el uno de unos 3 años, el otro de unos 4 años, que distraía a su hermanito. Mientras alguien que está procesado por peculado nos decía que se iba del país. Esa es la frustración. Claro que la corrupción tiene que ver este momento en el ánimo de los ecuatorianos, porque mientras alguien se va del país, habiendo sido procesado y siendo investigado por llevarse millones, hay 2 niños en la calle que tienen que acompañar a su madre mientras vende jugo de naranja en el frío de la madrugada. Santiago Cuesta, en el gobierno ustedes son conscientes de ese desgaste. ¿Cómo medirlo? Desgaste, según mis encuestas, no la de Polibio Córdoba, según mis encuestas, la de CMS, el presidente Moreno tiene 46% de aceptación. 2 puntos más que... El presidente Moreno ganó las elecciones con el 52%. Si suman los quitas los blancos y los nulos, tenemos los mismos votos que tuvimos. Tuvo un pico de altura en el momento en que todos los votantes de Creo y los votantes de la ultraderecha se emocionaron porque le sacamos una consulta popular en la cual no le permitía a Correa venir a competir en las elecciones. Obviamente todos se felicitaron y subió momentáneamente. Entonces, ¿la idea sería mantenerse en ese perfil o crecer, ganar más popularidad? A ver, el presidente Moreno nos ha venido repitiendo permanentemente que él no quiere ir a una reelección. No va a ir a una reelección. Entonces, la pregunta que hacemos ahora, ¿por qué no le preguntan a Polibio Córdoba que haga una encuesta? Sería muy agradable que haga una encuesta con Polibio Córdoba, con Moreno de candidato, con Correa de candidato a vicepresidente de Viviana Bonilla, con Lasso de candidato, con Nebot de candidato. Averigüen quién gana. ¿Nebot? ¿No? Moreno, 32%. Correa, 21%. Nebot, 10%, Lasso le gana, 11%. Esa es la realidad. Sin Moreno en la contienda, no te quiero dar los resultados para que no te asustes. El problema no es Moreno, el problema es Correa. El correísmo. El problema es Lasso, el problema es Nebot. Todavía no entienden, no le entra a la cabeza que pelear con Moreno no es su antagonista. Moreno es un hombre que está de transición, que quiere recuperar al país, quiere devolverle institucionalidad al país.
Ustedes le hacen el juego, perdón Lourdes, con todo el cariño que te tengo, le hacen el juego a Correa, le hacen el juego a la oposición del presidente Moreno. Seamos cuerdos, contraten encuestas, averigüen las encuestas y van a darse cuenta que ni Lasso ni Nebot están tan posicionados como Correa, como candidato a vicepresidente. Hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que un día de estos Correa nos cuente realmente qué pasó, porque por ahí dice que se equivocó poniendo a Moreno de presidente. Perfecto. ¿Qué querrá decir? Nos vamos a un corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Marcelo Larrea, ¿hay una crisis política dentro del gobierno de Lenín Moreno? Hay una crisis política en el país. No solamente el gobierno del presidente Moreno sufre las consecuencias de esta crisis, también se expresa en las actitudes de los distintos actores políticos. El país requiere un gran acuerdo nacional que identifique la necesidad de establecer un proceso de independencia a los poderes del Estado, de una lucha seria contra la corrupción, cohesionada con todos los actores políticos del país y una lucha seria por la reactivación económica del país. El proceso de transición exige acuerdos más allá de todo tipo de sectarismo político. Ramiro García. No, hay temas fundamentales, básicamente economía y administración de justicia, que son de preocupación de la ciudadanía y respecto de los cuales creo que hay mucho que hacer. Si no se cambia lo económico, si no se cambia la justicia, no cambia nada. En economía hemos visto algunos indicadores, digamos, algunos símbolos interesantes. El hecho de la presencia de Richard Martínez, por ejemplo, en el equipo económico, me parece que es una garantía. Creo que se están dando algunos pasos, a pesar que la crisis es evidente y se siente. En materia de administración de justicia creo que tenemos todo por hacer. Lourdes Cuesta, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es devolver la institucionalidad en el país. No hay solamente una crisis política, hay una crisis de instituciones. Necesitamos más que nunca depurar lo que está mal a día de hoy y hacer que los ciudadanos de verdad tengan fe en quienes están a cargo del manejo de políticas públicas, del manejo de las normas legales y en general de la vida política del país. Santiago Cuesta. Atacar al presidente Moreno, atacar al gobierno del presidente Moreno cuando ha pedido consensuar con todos. Se ha reunido con todos los políticos, excepto uno, no lo voy a mencionar. Creo que deben haber acuerdos básicos para sacar. Este es un gobierno de transición. Si nosotros fracasamos, fracasa el país. Si nosotros fracasamos, fracasan los ecuatorianos. Seguir con la cantaleta, no se han hecho las casas, no se han hecho tantos puestos de trabajo. Eso no es campaña política. Tenemos que apoyar al país a salir adelante. Todos juntos lo podemos sacar. Divididos es más difícil. Igual lo vamos a intentar. Como hemos visto hoy, los ritmos políticos del Ejecutivo empiezan a desentonar con las urgencias que muestra la población. Hasta hace pocas semanas, el presidente Moreno exhibía con éxito el manejo de la transición institucional en el Ecuador, sin dimensionar lo complejo que es administrar un gobierno que hoy reconoce estar untado de correísmo. Pero más allá de su indignación y de la de sus funcionarios, el régimen no muestra una estrategia clara de cómo emprender esta purga que para el morenismo y sus aliados es indispensable. Mientras el gabinete se reasienta y toma viada, la preocupación por el rumbo de la economía y el combate a la corrupción abonan el ambiente de pesimismo. Hasta el próximo programa. Recuerde que puede seguirnos en nuestras cuentas oficiales en Twitter e Instagram. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora por Ecoavisa.